vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones de 3 por 3 en este caso, utilizando el método Gauss, pero sobre todo el tema importante aquí es utilizar matrices. Claro, las matrices, tenemos que saber lo primero que es. Una matriz es un conjunto de números dispuestos en filas y columnas. Algo así como esto. Claro, el problema es qué relación tiene eso de las matrices con los sistemas de ecuaciones, en este caso de 3 por 3. Bueno, pues si vemos estas dos cosas, realmente es fácil ver en qué se parecen o de dónde salen estos números, fijándonos aquí. Los números salen de los coeficientes de cada una de las incógnitas. Si veis aquí, tenemos 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 2, 2, 4 menos 3, 2, 4 menos 3. Ir separando con una rayita vertical, porque esta es la matriz ampliada, le metemos aquí los términos independientes que están al otro lado de la igualdad. De manera que podemos decir que esta matriz representa a este sistema. Para que quede un poquito más claro, lo que vamos a poner aquí es, esto es la variable x, la incógnita y, la incógnita z, ¿de acuerdo? Para que veamos un poquito más claro qué significa cada cosa. Ahora, ¿qué cosas le puedo hacer yo al sistema para resolverlo que voy a trasladar a mi conjunto de números, a mi matriz? Sabemos que cuando tenemos un sistema de ecuaciones, podemos sumar dos ecuaciones para obtener otra, podemos multiplicar una ecuación por un número para luego sumarla con otra, por ejemplo. Tened en cuenta que siempre vamos a utilizar aquí el método de reducción, con lo cual vamos a intentar hacer las mismas operaciones que hacemos aquí para reducir y quitarnos de en medio, eliminar incógnitas, pero lo vamos a hacer solo manejando los números, que son los coeficientes. Para poner un poquito de orden en todo esto, vamos a llamar a cada una de las filas F1, F2, F3, para saber cuál estamos sumando con cuál, porque nos tenemos que organizar un poquito, ya que estamos trabajando, este trabajo con matrices un poquito más simbólico y al principio hay que poner un poquito de orden. Cada fila representa una ecuación. Para que se pueda ver un poco el tipo de operaciones que vamos a hacer dentro de la matriz, vamos a hacer una muy sencilla y es en la fila tercera vamos a exponer F1 más F3. Es decir, vamos a sumar la fila 1, perdona, la fila 1 más la fila 3. Y a lo que nos salga lo dejamos en la fila 3. Siempre vamos a manejar tres filas, tres columnas, más la ampliada. Pero las operaciones que vayamos a hacer con las filas, que va a ser sumar, restar, puesto que es lo mismo que hacemos con las ecuaciones, sumarlas entre ellas, tanto un miembro como el otro, recordarlo, lo vamos a hacer aquí, pero usando las filas, es decir, en la tercera fila vamos a almacenar lo que nos quede de sumar la primera más la tercera. Bueno, hemos dejado la misma, las dos primeras filas van a ser iguales, la tercera es la que va a cambiar porque a la tercera le vamos a sumar la primera. Lo que nos quede lo vamos a almacenar ahí. Como lógicamente las x se suman con las x, las y con las y, las z con las z y los términos dependientes se van a sumar entre ellos, pues lo que nos vaya quedando lo vamos a poner aquí. De manera sencilla, pues vamos a hacer 1 más menos 1, me va a quedar 0. Menos 1, perdón, menos 1 más 3 me va a quedar, lógicamente, 2. Y 2 más menos 1 me va a quedar 1. Y los términos dependientes, pues 5 más 1, 6. Bien, de manera que nos queda una nueva matriz, pero que representa el mismo sistema que teníamos inicialmente, porque lo que hemos sumado es perfectamente válido. Tenemos la misma información, las mismas ecuaciones transformadas, lógicamente, pero es equivalente al primer sistema. Cuando digo equivalente, quiero decir que las soluciones de este sistema van a ser las mismas soluciones que el sistema original, pero lo he transformado en uno, si os fijáis, ligeramente más fácil, porque esta tercera ecuación ya solo tiene términos en Y y en Z como incógnitas, ya no tiene X, lo cual empieza a ser una ventaja, porque el objetivo general del sistema de Gauss, del método de Gauss, perdón, va a ser conseguir una matriz que se llama triangular. Al final el objetivo será
mediante una serie de transformaciones como las que acabamos de ver, de sumas y restas de filas, lo que queremos que nos quede es algo parecido a esto. 1 menos 1, 2 con su 5 y a continuación me quede, por ejemplo, por decir algo, 0, 3, 7 menos 5, 0, 0, 4, 4. Cuando digo no tiene por qué ser esta la solución exacta, ¿de acuerdo? Lo estoy poniendo como ejemplo, pero lo que pretendemos es hacer ceros esa parte inferior de la matriz. Es decir, si trazáramos una diagonal parecida a esto, lo que nos interesa es dejar ceros todo lo que está debajo de la diagonal. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si yo vuelvo a transformar esta matriz en ecuaciones, aquí me quedaría 4z igual a 4, con lo cual automáticamente tengo z. En la segunda ecuación, ya sabiendo lo que vale z, es muy fácil calcular la y, y cuando ya tengo y y z, pues es muy fácil ya calcular cuánto vale la x, según la tercera ecuación, simplemente sustituyendo los valores que ya hemos ido calculando. Vamos a ver esto con un nuevo ejemplo y lo hacemos desde cero. Pues aquí tenemos este nuevo sistema de ecuaciones. Vamos a lo primero, transformarlo en una matriz que lo represente. Y será esta. ¿De acuerdo? Esa es, contando solo con los coeficientes. Ya sabemos que esto es los coeficientes de la x, los coeficientes de la y, los coeficientes de z. Y como dijimos antes, estos son los términos independientes que están al otro lado de la igualdad. Para que nos sea un poquito más cómodo, es decir, por conveniencia nuestra, como este número que tenemos aquí no es 1 y este sí, vamos a hacer un cambio entre las filas, que en realidad nos da igual, es como si cambiásemos de orden las ecuaciones. Eso nos da exactamente igual donde las coloquemos, el sistema es el mismo. Entonces, esta primera fila, por como tiene tantos unos, nos viene muy bien que esté, sobre todo este 1, nos viene muy bien que esté aquí. Así que vamos a hacer un pequeño cambio antes de nombrar las filas, fila 1, fila 2, fila 3. Así que realizamos el cambio en el siguiente paso, que lo voy a hacer rapidito. Eso es. Y ahora le voy a poner el nombre a las filas. Fila 1, fila 2, fila 3. De manera que lo primero que vamos a hacer va a ser transformar y vamos a sumar esta fila más esta, pero para que se me cancele este primer, va a ser el primer coeficiente, ese primer número, el 3 se me quite. Para ello necesito multiplicar la fila 1 por menos 3 y sumarle la fila 3. Lo voy a escribir la operación que voy a hacer. La operación que voy a hacer va a ser menos 3f1 más f3. Y lo voy a almacenar en esa fila donde le he puesto la flechita. De manera que me va a quedar. Las dos primeras filas me quedan exactamente iguales. Eso es. Y a continuación lo que hago es situar en estos valores, en estas posiciones, los valores que me queden de hacer esta operación. Menos 3f, voy a ir término por término. Menos 3f1 será menos 3, más 3 será, lógicamente, 0. Voy a poner en azul, perdonar, que lo cambie de color, 0. A continuación, calcularé menos 3f1 más 3 más f3, pero de la segunda, pues menos 3f1 sería menos 3 más 2 es menos 1. Pues lo ponemos, menos 1. Y a continuación, la tercera sería, si os fijáis, menos 3 veces esto, que es 3, más esto sería 4. Es decir, aquí va un 4. Y ojo que no se nos puede olvidar el término independiente. El término independiente que vamos a hacer, menos 3 por 1 es menos 3, más 1, lógicamente, menos 2. Y hemos conseguido ya el primer paso, que es hacer esta posición 0. A continuación, la posición que vamos a hacer 0 será esta. Ese 5 va a quitarse de ahí. Para eso, ¿qué necesito? ¿Qué operación tengo que hacer? Con primera y segunda, para que se me quite ese 0, ese 5 de ahí y se me quede en un 0. Pues lógicamente coger la primera, multiplicar por menos 5 y sumarle la segunda. Aquí se ve la utilidad de haber puesto aquí este 1, en lugar de haber dejado como estaba inicialmente el 3. Pues vamos a multiplicarlo, vamos a escribir. Y aquí voy a poner menos 5f1
más F2. El resto queda exactamente igual. Voy a hacer la siguiente un poquito más chiquitita para que me quepa ahí, porque si no... Bueno, eso es lo que nos quedaría. Que no se toca, queda exactamente igual que la anterior. La tercera queda igual, la primera queda igual y es la segunda sobre la que vamos a actuar ahora. Vamos a hacer, coger la primera, multiplicar por -5 y sumarle la segunda. Vamos a ello. Hacemos término por término como hicimos antes. Si nos fijamos bien, pues -5 por 1 es -5 más 5, 0, que es lo que vamos buscando. Un 0 ahí, genial. Ahora, el siguiente sería -5 por 1 es -5, -5 más 3 nos quedaría -2, que lo ponemos ahí. Y por último, -5 por -1 es 5, 5 más 4, pues 9, que se pondría ahí. No se nos olvide el término independiente. ¿Qué ocurre con el término independiente? Pues -5 por 1 es -5, -5 más 2 es -3. Pues ahí va. Y hemos conseguido ya dos posiciones, estas dos, dejarlas a 0. Y ahora vamos a ir a por la última. Si nos damos cuenta, esta última eh, se puede conseguir solamente si sumo estas dos. Porque si utilizo esta primera para intentar cancelar este 0, como este coeficiente sigue siendo 1, aparecería aquí un valor distinto de 0 y perderíamos ese 0 que nos había costado tanto hacerlo al principio. Con lo cual, solo me puedo apañar ya con las dos últimas. Lógicamente, ¿qué operación tengo que hacer con estas dos para que aquí se produzca un 0? Pues multiplicar esta, por ejemplo, por 1, esta por -2 y lo que me quede lo almaceno en la tercera columna. Como los ceros, multiplique por lo que lo multiplique, siempre van a seguir siendo ceros, pues no va a haber problema con esta posición. Vamos a escribirlo aquí debajo un momentín. Vale, ya lo tenemos aquí escrito. Y aquí lo que vamos a hacer sería utilizar la fila 2 multiplicada por -1 más la fila 3 multiplicada, perdón, la 3 multiplicada por 2, por ejemplo. También podría ser la fila 2 menos 2 veces la fila 3. Nos va a salir exactamente al final lo mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a ir sumando. Cuidado que nos tenemos que fijar en la anterior. Sería los ceros, perdón, los ceros no se verían influidos, con lo cual me los salto. Y ahora -2 por -1 sería 2. 2 más 2 veces el -1 sería 0. Con lo cual vamos a irlo escribiendo. Tendremos, bueno, el 0 inicial, este 0. Y ahora -9, ¿de acuerdo? Porque es menos F2, con lo cual -9 más 2 por 4 son 8, menos 9 más 8 son -1. Pues escribimos aquí -1. Y ahora el término independiente, que será -3 por -2, perdón, por -1, que sería 3 más 2 veces lo que tenemos aquí. Es decir, 3 menos 4 es -1 también. Pues escribimos ahí -1. Y ahora ya sería facilísimo pasarlo a soluciones en X y Z. Recordemos que esto es X, esto es Y y esto es Z. De donde rápidamente Z, ¿cuánto vale? Pues 1. Lógicamente, -1 entre -1 es 1. ¿Cuánto valdría la Y? Pues lo que vamos a hacer es simplemente despejarla. Y sería que estaría aquí situada, ¿de acuerdo? La Z estaría aquí, la Y estaría aquí, menos 2Z, menos 2Y, perdón. Vamos a escribirlo. Bueno, vamos a escribir la ecuación que nos queda para no despejar directamente, porque si no puede ser un poquito confuso. Lo escribimos, nos quedaría una ecuación de menos 2y más 9z, como z ya sabemos que es 1, pues será 9 igual a -3. ¿De dónde? Y será igual a, si hacemos las operaciones, pues me va a quedar igual a 6, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora que ya sabemos cuánto vale z, cuánto vale y, pues utilizamos la tercera ecuación que nos quedará que x más 6 menos 1, ya hemos sustituido y y z por lo que valen, es igual a 1, de donde la x es igual a -4. Y de ahí ya tenemos
nuestra solución en X, en Y y en Z, utilizando matrices y utilizando el método de Gauss, que es el hecho de triangular la zona inferior, la zona baja de la diagonal de esa matriz, de la diagonal sin ampliar. Esta es la ampliada, esta sí sin ampliar. Que forman los coeficientes, básicamente. Perdón por el ruido de fondo, pero tengo hoy la casa llena de gente y no quería dejarlo más para atrás. Pero supongo que se oirá por ahí a los niños gritando. Lo siento